Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Más de 30 estaciones por frecuencia modulada y de manera paralela usted puede escuchar esta información en todas las plataformas de podcast, en todas las plataformas digitales. Nos encuentra como Vive Rent, el canal de YouTube igualmente. Síganos en todos lados en Vive Rent o en www.viverent.com. Me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera, a quienes saludo con mucho gusto. Y pues hoy, queridos socios, traemos un tema como siempre interesante. Recordar que el objetivo de este programa es dar a conocer toda la data, toda la información que permita a las personas que nos escuchan pues aprovechar oportunidades de inversión en bienes raíces y literalmente vivir de las rentas. Y justo pues tenemos este tema muy interesante hoy, que es la rentabilidad compuesta. La rentabilidad compuesta, Pablo, Eduardo, que es algo que pocas personas entienden. Esa rentabilidad, esos retornos combinados o rentabilidad compuesta, como le llamo, pues que no entienden la mayoría de las personas cuando compran un inmueble, y no lo entienden porque todos creemos que comprar una casa es solamente para vivir, y ese es parte de los paradigmas que estamos tratando de romper en ViveRent. Y pues desgraciadamente la mayoría de las personas solo piensan, cuando compran un inmueble como negocio, solo piensan en las rentas, ¿no? ¿Qué es la rentabilidad? ¿Cuánto va a dar de rentas? Si voy a comprar un inmueble en $1 millón y me va a dar 5,000 mensuales de rentas, pues me está dando más o menos el 6% anual, y eso es lo único en lo que piensan. Y primero, bueno, aquí hemos enseñado cómo aumentar la rentabilidad, ¿no? Todos los inmuebles de viverrent.com tienen por lo menos el 10% de rentabilidad anual, que no es de manera tradicional, pero bueno, entonces entendamos que cuando un inmueble va a ser negocio, pues tiene que dejarte por lo menos el 8, el 9, el 10%, es mi número ideal, o más, de rentabilidad, que es el producto de las rentas. Pero entender que no es lo único que ganas. También puedes ganar otros bolsillos, como le llama Pablo, que ahora nos va a explicar, pero el solo simple retorno combinado, que es la plusvalía más la rentabilidad, porque la plusvalía incide en el valor de tu patrimonio. Y si estamos entendiendo que, por ejemplo, ahora mismo en México hay plusvalías generales en todo el país del 18, del 20% anual, al menos los últimos 3 años, pues eso es obviamente, insisto, en todo el país, pero hay lugares en los que la plusvalía ha sido del 30, o lugares en los que la plusvalía ha sido del 5 anual. Y es ahí donde está el secreto para hacer una inversión inmobiliaria. Hay que tener primero una muy buena rentabilidad. Mi número, insisto, en cuanto a lo que recibes de rentas, mi número ideal es el 10 y mi número ideal de plusvalía es el 15. De manera que si entendemos este retorno combinado de plusvalía más rentas, pues hablamos de un 25%, pero hay zonas como Tulum que han dado 30% de plusvalía solamente. Y es que, Pablo, Eduardo, justo hablábamos de esto en la inauguración que tuvimos de nuestro edificio Love La Paz hace unos días, el pasado lunes 7 de octubre. Inauguramos en Guadalajara, en la colonia americana, Love La Paz, un edificio con 44 suites, en el que muchas personas compraron una suite, invirtieron con nosotros en una suite hace 3 años y medio, cuando se concibió el proyecto, y compraron en 450,000 pesos una suite. O sea, es increíble. Y vendí, y ahora pues el valor de las últimas fueron de 1,200,000, 1,400,000 incluso. O sea, ha crecido 3x, más o menos se ha doblado el valor el precio, vamos, el valor de la inversión al doble cada año. Y lo mismo pasó en Tulum, lo recuerdo perfecto. Vendimos en 2020, en nuestro primer edificio que hicimos por allá, $50,000, los primeros 4 o 5 departamentos, y luego vino pues un banco que este mismo 2024, para una persona que vendía, es un malabolo bancario, el mismo que costaba 50,000 en 2024, $70,000. Es increíble. Claro, no es en cualquier lugar, hay que apalancarse de empresas como la nuestra en viverrent.com. Para los que nos escuchan, dense una vuelta, porque además el próximo lunes 21 de octubre, tenemos un lanzamiento especial
Para quien quiera invertir, dése una vuelta a www.viverrent.com. Ahí va a encontrar esta posibilidad de suscribirse, además gratis, a este evento, a este masterclass, en el que si usted tiene 400,000 pesos va a poder empezar a vivir de las rentas. ¿Cómo registrarse? Pues entre ahora a www.viverrent.com y ahí en la página está el link para que usted pueda registrarse, repito, www.viverrent.com. Pero regresando a este tema, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues es increíble cómo precisamente las personas han podido tener más dinero. Y justo hablábamos en la inauguración de La Paz de los CETES, ¿no? Porque hay mucha gente que ha estado en estos años de CETES altos, pues dicen ellos, invertido en CETES. Y la verdad es que cuando hablan de invertir en CETES, uy, yo la verdad es que me gustaría replantear la palabra invertir, porque pues invertir debe tener por lo menos estos retornos combinados que no tiene el dinero en el banco. Entonces fíjate, la gente que dejó su dinero, por ejemplo, estacionado desde 2020 en el banco, que sí ha tenido un 10, un 12%, que algunos bancos han dicho, oye, yo doy el 12, el 13, que además es mentira porque te lo dan por 2 o 3 meses. Pero bueno, hoy que están cayendo las tasas, que están bajando, la gente dice, pues, ¿dónde invierto? Y ahí está el problema, ¿no? Recibiste tu 10% sus últimos 3 años, a lo mejor 12, como decía yo, algunos meses, pero con ese 1,000,000 de pesos que tenías guardado en 2020, ni de broma te compras una casa hoy en 2024 con las mismas características, ¿no? O sea, porque un inmueble que costaba 1,000,000 de pesos en 2020, por lo menos este 2024, y de manera general ha subido a 1,600,000, 1,700,000, y estoy hablando de una plusvalía conservadora, porque repito, hay plusvalías como donde nosotros ponemos el ojo, que son muchas más altas, pero pues estos retornos combinados, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, no son solamente, yo hablo de la plusvalía y de la renta, porque es lo que la gente entiende, pero hay otros bolsillos. Pablo Mateos, eso lo conozco muy bien. Hola Luis, un saludo, pues mucho gusto hoy grabando aquí en directo con Eduardo y bueno, nos acabamos de ver en inauguración Love La Paz. Adelante, Eduardo. Sí, la verdad es que, como dices, Luis, esto yo diría que hay que verlo con palitos y bolitas porque a la gente le cuesta verlo, pero veámoslo del otro lado. ¿Cuánto dinero has perdido los últimos 3 años, 4 años que tu dinero lo has dejado guardado en el banco o puesto en CETES, ¿no? Digamos que tenías 100,000 pesos. Los CETES estaban como al 4 o Sí, al 5%, ¿no? Entonces los primeros 2 años te generaron eh, pues 500, ¿no? 5,000 pesos, ¿no? Entonces el primer año ya tienes 105,000, ¿ok? Luego el segundo año 110,000, pero de pronto suben los CETES y dices, wow, ahora sí, qué gran inversión, me están dando 10,000 pesos anuales, ya mis 100,000 pesos invertidos. Entonces tenías 110,000 y ahora has sumado estos últimos 2 años otros 20,000. Tu No, dinero, 11 porque es compuesto, pero digo ahí un poquito más. digamos, para números cerrados, hace 4 años tenías 100 y hoy tienes 130,000 pesos. Y ahora vamos a comparar, Luis, ¿para qué te alcanzaba esos 100,000 pesos hace 3 años o 4? ¿Y para qué te alcanzan hoy esos 110. 130,000? Sí, O sea, sí, lo que sea. O sea, sí. ahora tienes 130,000 y dices, soy un gran inversionista, he logrado multiplicar mi dinero porque tenía 100 y he dejado todo y ahora tiene 130,000 pesos. Sí, pensando que lo guardó, porque muchos han tomado el rendimiento y se lo han gastado y siguen teniendo los Pero mismos 100,000, Eduardo, porque es lo que hacemos con las rentas. efectivamente, es que esa es la gran ventaja de los bienes raíces con la plusvalía, que el capital por sí solo va aumentando, incluso aunque lo pongas en un sistema de rendimientos pasivos y de libertad financiera, como dice Luis, pues puedes ir viviendo del rendimiento, pero tu principal se revaloriza en bienes raíces muy por encima de la inflación, que ese es el Y es que problema. todos, perdón, Pablo, Eduardo, hemos visto la historia de la casa de la abuela, la historia de la casa de nuestros padres, que compraron en 1,000,000 y que hoy vale 5. En cambio, si hubieran dejado ese millón en el banco 30 o 40 años después, no valdría nada, porque, por ejemplo, al peso ya le han quitado ceros, y lo mismo pasa en todo el mundo. Pero sigamos Ajá. analizando, socios.
Sí, no, la otra ventaja cuando bajan las tasas es que el dinero está más barato, las hipotecas son más fáciles de conseguir y además más baratas, y eso genera que haya más dinero circulando en el mercado y ese dinero termina en bienes raíces, o sea, o bien vía hipotecas o bien compras de contado. Entonces eso hace que aumente el valor de los bienes raíces, aunque las tasas sean bajas, aunque la inflación sea baja. Entonces, bueno, pues decíamos de los 5 bolsillos en los que te paga un bien raíz, el de la renta, que todos lo conocemos, el de la plusvalía, esos son los dos principales. Y aquí estábamos diciendo, ¿no? Puedes tener rentabilidades del 10-12% anual, plusvalía también del 10-15% si inviertes en los lugares adecuados. Y los otros bolsillos son, si compras con apalancamiento, el tercer bolsillo es el pago de hipoteca o el pago del préstamo y porque ahí es una tasa fija, ¿no? Y el bien se va revalorizando y toda la plusvalía es tuya. Y a veces el inquilino es el que te paga ese tercer bolsillo, ¿no? Porque va pagando la hipoteca, cada vez debes menos. Por esa vía también al final vas teniendo más equity, más patrimonio. Y el quinto son los ahorros fiscales, porque hay muchísimos ahorros fiscales en bienes raíces que no puedes tener en otros vehículos de inversión. Por ejemplo, si compras con hipoteca de nuevo, los intereses de la hipoteca se deducen de los gastos. Además, te puedes endeudar para comprar bienes raíces, mientras que en bolsa y en otros sitios no te dejan, digamos, expresamente. Y luego las rentas tienen un tratamiento fiscal benigno y además puedes deducir gastos o puedes aplicar la deducción ciega, etcétera. La plusvalía no paga impuestos a no ser que lo vendas y si nunca lo vendes, pues no pagas impuestos. Ahí la ganancia se va quedando ahí dentro, ¿no? En cualquier negocio, cada año tienes que pagar impuestos por las utilidades. En bienes raíces no. Y también puedes reinvertir, incluso si vendes y tienes una gran ganancia, puedes reinvertir esa ganancia en otro proyecto, en otro terreno, en otro. Entonces, siempre que estés expandiéndote, que es lo que hacemos nosotros. Yo, Eduardo, siempre que voy al Home Depot o que voy a algún sitio a comprar incluso mobiliario para nuestro equipamiento, pues siempre lo deduzco, porque siempre estoy expandiendo las propiedades que tenemos, ¿no? Y todos esos gastos pues, tienen un ahorro fiscal. Además de que podrías utilizar fideicomisos, como hacemos nosotros, que también tienen unas grandes ventajas fiscales para transmisión intergeneracional. Bueno, esos son 5 bolsillos, pero socios, creo que hemos inventado el sexto, que es el descuento inicial. Entonces, en todos estos proyectos que estamos lanzando en Viverrent en los últimos meses, damos un descuento inicial alrededor del 20% sobre el valor de mercado. Entonces, ese también, claro, se podría considerar plusvalía o un equity instantáneo, pero realmente O ventajas de adquirir en preventa, más o exacto, menos, es eso. se parece la técnica. Es otro empujón más en el que puedes conseguir algo porque lo compras antes de tiempo o porque compras en cantidad, ¿no? Como cuando te hacen un descuento de mayoreo, porque en minibodegas, por ejemplo, si compras 50 metros, tienes otro descuento adicional, ¿no? De 10% por lo menos. O porque lo compras con nosotros. La verdad es que estas últimas inauguraciones, socios, pues ha sido muy bonito convivir con los inversionistas que han entendido esta rentabilidad compuesta, que han triplicado el valor de su dinero en pocos años, que reciben rentabilidades, pero su dinero, es que su dinero de manera pasiva se va multiplicando. Es que eso es mágico, maravilloso. Y mucha gente que decía, gracias, porque cambiarnos este chip ha cambiado totalmente mi situación financiera. Varios me decían, yo ya vivo de mis rentas. Otros me decían, mira, es que yo solo estoy juntando para la última inversión que me falta para ya salirme de trabajar. Un violinista, por ejemplo, que está muy emocionado en la inauguración, decía, es que o sea, ¿cuánto crees que yo gano dando clases en la escuela de música? O sea, la verdad es que el haber cambiado mi objetivo a invertir en bienes raíces es lo que ahora me permite pensar en ya retirarme, no retirarme a no hacer lo que me encanta, porque me encanta, sino no tener la necesidad de trabajar para tener esa libertad financiera. Entonces, cuando nos damos cuenta que el papel que tenemos en Viverrent, de cambiar ese chip en la gente que verdaderamente está cambiando vidas, tenemos cientos de testimonios,
pues yo digo, vale la pena este trabajo que estamos haciendo porque lo hacemos por gusto, lo hacemos por hacer la comunidad de crecimiento financiero más grande del mundo, porque nos damos cuenta que a veces solo un cambio de pensamiento cambia toda tu situación, entender que se puede empezar a invertir en bienes raíces y con muy poco dinero, desde 400,000 pesos puedes empezar a multiplicar este dinero y hacer que crezca con la rentabilidad compuesta. Es un antes y un después y pues espero que este mensaje llegue cada vez a más personas, que entiendan, que estén atentos también a lo que hemos logrado con este gran equipo de poder que hemos formado en Vive de las Rentas, que tiene que ver con constructores, arquitectos, pero también nuestro equipo legal, nuestro equipo fiscal, que al final hace productos pensados en los inversionistas, en democratizar la inversión, ¿no? Porque no se trata de que tengas que tener millones para poder empezar a volverte inversionista inmobiliario, sino que entiendas cómo tu dinero va a ganar más. Hackeemos entre todos al sistema y busquemos esa libertad financiera. De hecho, quiero invitarlos a todos, si me permiten, socios. Tenemos Esto, invítanos una, porque va a estar un- buenísimo el próximo una gran lanzamiento. Cuéntanos. sorpresa. No se pierdan el 21 de septiembre a las 8 de la noche. Conéctense con nosotros porque si tienes desde 400,000 pesos, vamos a explicarte cómo hacer que desde el primer año logres un 45% de rentabilidad, y eso solo se logra con Viverren, se logra gracias a los descuentos, se logra gracias a las altas rentabilidades y gracias a todo lo que hemos logrado con ese ecosistema en donde hacemos productos y proyectos cada vez más rentables, cada vez más accesibles a la gente, en donde todos nos podemos beneficiar. Así que si quieres unirte a esta comunidad de ganar, ganar, volverte de alguna forma socio nuestro, porque recuerden que la diferencia entre nosotros y otros desarrolladores es que nosotros invertimos, ponemos la piel en los proyectos y nos quedamos en los proyectos. Muchos me decían, ¿por qué invertí con ustedes? Porque ustedes se quedan en los proyectos y eso para los inversionistas les da toda la garantía de que vamos a ser los primeros interesados, porque nosotros estamos construyendo ese patrimonio de alta rentabilidad para nosotros y para todos los que quieran ir ingresando en este mundo de las inversiones inmobiliarias. Adelante, Luis. O como ves, Pablo. Sí. Sí, Este lanza. correcto, No, correcto. estos conceptos, es importante, Luis y Eduardo, lo que hemos hecho también de ir dándole nombres, ¿no? A ciertas cosas, de la rentabilidad compuesta que estamos hablando hoy, pues normalmente se entiende por rentabilidad compuesta en finanzas el hecho de que reinviertas el rendimiento, ¿no? Y a lo largo del tiempo vayas componiendo, ¿no? De hecho, hay una frase por ahí que de manera inadecuada se le atribuye a Einstein, que dice que la rentabilidad compuesta es algo así como la sexta maravilla, o algo así, pero seguramente no es de él, pero son estos ejercicios clásicos en Estados Unidos de decir, bueno, si tú todos los años de que empiezas a trabajar a los 22 años depositas $100 en una cuenta o así, al final o sea, el interés compuesto y tal va a hacer que tengas no sé cuántos millones cuando te jubilas, pero esa mentalidad de ahorrador realmente, aunque suene a muchos millones, no valen nada, ¿no? En 40 años después. Entonces, la manera de acelerarla es a través de poner en paralelo varias fuentes de ingreso. Entonces, si sobre el mismo dinero puedes poner en paralelo varias fuentes de ingreso, con estos que acabamos de decir, no solo la renta, sino la plusvalía, el apalancamiento, el ahorro fiscal y el descuento, pues es apalancar tu dinero realmente, ¿no? O sea, pones ahí un dinero y se multiplica en paralelo, ¿no? Entonces, bueno, pues este término de la, Es de la que rentabilidad compuesta está genial. se puede volver infinito, Pablo, Eduardo, porque justo Eduardo ponía el ejemplo, ¿no? De la gente que dice, ok, pongo mis 100,000 pesos y los dejo en CETES y voy dejando ahí mi dinero. Pues lo mismo pasa con los bienes raíces. Si tú todas tus rentas, el producto de tus rentas, lo usas, por ejemplo, para ir pagando la hipoteca, pues tienes un inmueble que se paga solo, obviamente haciendo la ecuación, o si ya lo invertiste, pues todo ese residual vas
juntándolo para dar el enganche para otro inmueble. Y es así como tenemos alumnos que tienen 20 hipotecas, 15 inmuebles y han empezado con uno. El problema es empezar con el primero, con la primera inversión. Y justo en Love La Paz, ahora que inaugurábamos el pasado lunes, ahí en Guadalajara, por cierto, en la colonia americana, que es la colonia más cool para vivir de acuerdo a la revista Time Out, pues justo no es en cualquier lugar. Y con esto comprobamos que no es en cualquier lugar. Pero a lo que voy es que las personas, varios de los que estaban ahí decían, es mi segunda, mi tercera, mi cuarta inversión con ustedes. Pero no tiene que ser, usted que nos escucha, no tiene que ser con nosotros. Atrévase, vaya, compre la primera propiedad, pero entienda que puede ser un muy buen negocio o un mal negocio si no analiza dónde la va a comprar, si no analiza estos retornos combinados o estas rentabilidades compuestas que tienen que ver, ya para irlo resumiendo y repasando, es las rentas, claro, cuánto me va a dar de rentabilidad, cuánto me va a dar de cash flow todos los meses, luego cuánto está creciendo la plusvalía en la zona, porque pues hay zonas donde la plusvalía crece durante mucho tiempo, y hay muchos ejemplos en los que pues a lo mejor había 10 años de bonanza y había 20% anual de plusvalía y de repente cae la plusvalía y ahora ya nada más crece el 5%, pues analice usted sus retornos combinados o sus rentabilidades compuestas y analice cada año pues si le está conviniendo o no tener esta propiedad, porque a lo mejor aunque le deje el 10 en rentas, si ya la plusvalía es del 5, pues ya no me suma. Pero de lo que habla Pablo Mateos, de pues de estos bolsillos, por ejemplo, el ahorro fiscal, si usted no vende su propiedad, todo ese equity que va teniendo, todo ese aumento de precios que va teniendo, de precio que va teniendo la propiedad, usted no paga nada. Y luego de paso el producto de las rentas, si también lo invierte en comprar más propiedades, no paga nada. O sea, y realmente impuestos, no paga nada de impuestos. Realmente los impuestos son impagables, por decirlo así, en bienes raíces. A menos que venda, bueno, pues hay que hacer la ecuación. Pero lo interesante es que también van aumentando las rentas y también usted va aumentando su estilo de vida. Y el dinero en el banco, hablábamos de CETES, el dinero en el banco no se lo permite porque el dinero se va devaluando. Vea usted, yo he visto algunos ejemplos de casas que costaron literalmente un peso, así lo dice la escritura, un peso en 1950 y que se han vendido en años recientes en 20 millones de pesos, pero que realmente, como le quitaron al peso 3 ceros, pues serían 20,000 millones de pesos. O sea, imagine usted lo que ha crecido el valor de una propiedad. Y claro, pues ahí se paga impuesto sobre la renta por el valor de la venta, pero claro, también hay que traerlo a valor presente. En fin, es una ecuación en la que no me quiero meter hoy, pero lo que sí quiero que entienda es que los bienes raíces son el camino para obtener la libertad financiera y como dice Robert Kiyosaki, que seguramente usted ha leído, este autor de Padre Rico, Padre Pobre, como digo yo también en uno de mis libros, pues es un crecimiento perpetuo. Y hablando de Robert, por ejemplo, Pablo Eduardo, pues él tiene 15,000 propiedades, 15,000 propiedades por las que no ha pagado. Ha sido parte de este círculo virtuoso y que a través de la deuda y a través del apalancamiento y a través de seguir creciendo sin vender, pues tiene hoy 15,000 propiedades, es increíble. Y esto se puede en México, claro que se puede, así es de que por favor no se pierda la oportunidad de entender cómo, véngase, y lo mejor es que no necesita dinero porque nosotros en Viverrent, Pablo Eduardo, su servidor, hemos buscado democratizar las inversiones y usted puede invertir desde 400,000 pesos, pero acceder a estos retornos combinados, por lo menos al 15%. Voy a revelar algunos hacks para este lanzamiento el 21 de octubre. 15% por lo menos mínimo garantizado los primeros 3 años, por lo menos, pero también pues ahí están los otros retornos, la plusvalía, el aumento y claro, el que pueda comprar con descuento, que ya tiene una ganancia inmediata. Vamos a explicar dónde entrar. Dese una vuelta a nuestra página web www.viverrent.com y ahí va a aparecer, o síganos en las redes sociales también como Viverrent. Pero si quieres escribirnos a los socios, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, ¿cómo los encontramos? Está Pablo, maestro de la Bueno, renta, Pablo Mateos lo encuentra y Eduardo.viverrent y Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Pues ahí nos encuentra. Muchísimas gracias, socios, y gracias por también siempre compartir aquí toda esta data. Síganos en las redes sociales como Viverrent. Pablo Mateos, les agradezco. Eduardo Aguilera, igualmente, gracias. Yo soy Luis Ramírez. Le agradezco a usted el favor de su atención. Recuerde, 21 de octubre, gratis, 8 de la noche, www.viverrent.com. Ahí inscríbase. Ahí lo vemos y escuchamos aquí en el radio o en el podcast. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Esto fue Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana. Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, sur de los Estados Unidos, a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Más de 30 estaciones en estos países, frecuencia modulada, y además usted puede echar esta información a través de todas las plataformas podcast. Nos encuentra pues en todas las plataformas digitales como Vive Rent, la web también www.viverent.com. Y si está en el podcast, le pido por favor que nos deje una calificación, un comentario. El objetivo de este programa siempre es traerle a usted toda la data, toda la información, todos los hacks, para que usted pueda encontrar oportunidades de inversión en bienes raíces con el objetivo de que usted viva literalmente de las rentas. Y pues eso es lo que hacemos en este programa. Pablo Mateos, coconductor de este programa, Eduardo Aguilera, también coconductor de este programa, y pues siempre trayéndole temas interesantes, queridos socios. Los saludo, Pablo, Eduardo, y pues hoy traemos este tema de departamentos de doble altura con mesa tapanco. Esto es algo que Pablo Mateos y Eduardo pues han traído a Viverrent, a nuestra empresa Vive las Rentas. Hoy tenemos más de 27 edificios funcionando. Acabamos de inaugurar nuestro edificio número 27 en México el pasado lunes 4 de octubre en Guadalajara, 44 suites que tienen esta configuración, Pablo, Eduardo, y que pues ya la tienen otros edificios en Puebla, en Querétaro, en todo México, que permiten pues aprovechar de manera maximizar el espacio, jugar con las alturas, sobre todo por temas, por ejemplo, de densidad o de permisos. Pues dicen, ok, pues tenés viviendas de 20 metros, pero a lo mejor pues no nos restringen la altura, ¿no? Entonces ahí se puede jugar un poco con esto, y además permite que los módulos pues sean muy vivibles. Y es que los edificios en los que intervienen estas cosas, digo, todos hemos tenido banco a lo mejor en casa cuando éramos niños, etcétera, pero realmente esto está desde el origen, desde la construcción de los edificios, pues permite integrar diferentes áreas y dividir, ¿no, Pablo, Eduardo? Dividir, digamos, por ejemplo, el dormitorio. En la mayoría de nuestros edificios ustedes lo han diseñado para tener, pues, de arriba del baño, arriba de la cocina, además, pues, el juego de la doble altura en el área social, en lo que es la cocina y donde van las escaleras, pues hace que se perciba amplitud, porque son espacios de 18, de 15 metros cuadrados. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, ustedes son los que han concebido esto, soy testigo desde Home by Me, desde la conceptualización en la mente, y hoy pues es una realidad. Y nada más para ya dejarnos que nos describan cómo funciona, acotar que cuando hablamos de 15, 18 metros, hay gente que de repente ahí escribe o nos dice, a mí me han dicho personalmente en alguna conferencia, es que es indigno vivir en un espacio de 15 metros, es indigno vivir en un espacio tan pequeño. Y yo le pregunto a las personas, primero, pues, ¿qué es más digno o más indigno? ¿Vivir cerca de donde quieres vivir, cerca de donde pasa la vida? ¿Qué es más indigno? ¿Pasar 3 horas de ida y 3 horas de regreso todos los días en el tráfico, en el transporte, y llegar a una casa que al final terminan abandonando porque está lejos y fuera de las ciudades, que vivir en un espacio donde tienes todo lo que necesitas para vivir dentro de las ciudades, donde puedes llegar en 15 minutos caminando a todos lados? Hablemos de vivienda digna, porque de paso estamos solucionando el problema de la vivienda con este concepto. Pablo Mateos, Eduardo Aguilar. Sí, es que fue empezar a ver el espacio y los metros rentables desde un enfoque tridimensional. Y sí, como dices, Home by Me nos ayudó, fue el primer sueño de los arquitectos honoris causa, Sí. de poder llevar nuestras ideas a volumetría y verlos en 3D, ¿no? Yo cuando Perdón, Eduardo, rápido nada más para decir que el sueño también de los arquitectos, porque no lo entendían los arquitectos que sí son arquitectos, no lo entendían. Sí, correcto, pero era una herramienta, sí, claro, porque hablábamos con arquitectos y decíamos, oye, es que necesito algo así, tal,
Déjame hacértelo en AutoCAD, y sí, tardaba sí, 5 días. En Sí. cambio, en esto podíamos ir a partir de, me recuerdo, ¿no? Analizamos propiedades desde Google y entonces desde Google los veíamos arriba, lo trazábamos en Home by Me y empezábamos a distribuir los espacios, ¿no? Primero en 2D, pero cuando vimos en 3D que había espacio y ahí Pablo empezó como los primeros experimentos, ¿no? Porque resulta que empezó a remodelar casas donde los techos eran de 3 metros más o menos. No, había un patio donde no había restricción de altura. Vamos, ese primero, porque Sí, ese fue el la primer primera experimento. vez que cayó, que cupo una cama arriba del baño, etcétera, ahí veíamos que el mismo espacio en metros cuadrados, al volverlo más alto, podías hacer una distribución mucho mejor. Claro, exacto. Te da como, bueno, ahí no llegaba a doble altura, eran 3,5 metros, pero podías poner un baño de 2 metros de altura y encima un espacio de 1,5 metros donde puedes poner la cama y cabes sentado, puedes trabajar ahí sentado, etcétera. Entonces, como era en un patio grande, no había restricción de altura en ese sentido e hicimos 2 plantas de 3,5 cada uno, en total 7 metros. Y a partir de ahí ya empezamos a innovar en otras propiedades de coliving pequeñas y de ahí pasamos a Loves La Paz, precisamente, que es donde hicimos unas plantas de 4,5 metros de altura, donde ahí te cabe ya el baño de 2 metros y arriba un espacio de 2 metros y el resto, los otros 50 centímetros se van entre las losas y los espacios vacíos. Y este mismo modelo fue el que llevamos a Living Universidad Puebla, un edificio que se hizo con moldes, que también tiene 4,5 metros de altura cada espacio. Y básicamente en la mitad del espacio tiene ese tapanco mezanín, que es el título de hoy, donde está el dormitorio y el espacio vivible es abajo. Pero esos, Eduardo, los de Living Universidad, tienen un metraje de planta de 12 metros cuadrados, ¿no? Me dijiste, o la Son, planta, o no, 15 como son mucho. 14 metros 14. cuadrados. Entonces, ese es un gran ejemplo de cómo puedes hacer un departamento que con solo 14 metros cuadrados, más obviamente otros 8 o 9 del Tapanco, parezca un departamento bastante más grande, ¿no? De manera que la gente ve las fotos en Puebla y me decías que viene gente de la otra punta de la ciudad porque quiere vivir ahí, porque se ve el espacio muy, muy bueno. Sí, no, es que eh, además de bonito, genera experiencias. Y ahora lo vimos y lo sentimos, ¿no, socios? En la inauguración de Los La Sí, Paz, que fue la evolución premium de Living Universidad, porque sí. ya los espacios son más grandes, por el tipo de acabados, porque en la parte de arriba del tapanco cabe no solo la cama matrimonial, sino un closet, un escritorio. Casi Está un vestidor, ya de empezamos a revista, dar de revista. espacios de lujo Pero, a ver, nuevamente no es ser dogmáticos, Ujú. sino es entender al nicho, El nicho, sí. el nicho al que vamos dirigidos. Pero nuevamente, para retomar este tema de la doble altura, pues siempre te permite pensar en cómo sacarle más metros rentables al aire, ¿no? Sí. Recuerdo también cómo incluso en estos 14 metros de la universidad, primero habían unos que tenían un solo tapán con un solo lado tapado y el otro lado era doble altura. Sí. Y de pronto hubo una necesidad de renta por demanda y tal, y entonces completamos todo el mezanín y se convirtió en 2 cuartos arriba. O sea, en 14 metros tengo un baño, centro de lavado, cocineta, sala, comedor y 2 habitaciones con closet. O sea, es que es impresionante lo que se puede hacer jugando con estos espacios. Y nada más para terminar mi intervención, pues también para que todo el público recuerde que fue a principios del mes, ya ni me acuerdo, inauguramos Vive Storage Naucalpa, no, fue a principios Principio de de esta septiembre. ah, el mes pasado. Y ahí también usamos estos criterios tridimensionales en donde normalmente una bodega muy alta no vas a usar todo para almacenar. Entonces en la parte de arriba quedan unas especies de mini bodegas como lockers de 1 metro cuadrado o un poquito más que permite otro tipo de usuario. Entonces el mismo aire tiene una rentabilidad y por eso nuestros proyectos también
generan rentabilidades extraordinarias. O sea, a veces la gente dice, es que ¿cómo puede? Bueno, lo que pasa es que estamos optimizando cada metro cúbico rentable, socios. Sí, es pensar en 3D realmente. O pensar en 3 dimensiones para ver el espacio vivible no solamente en plantas, sino en volumen. Y ahí es donde también puedes dar una sensación de más amplitud, bueno, obviamente con la doble altura, pero también pensando en los muebles. El otro día en Los La Paz, bueno, ya hace una semana, unos meses, cuando empezaron a instalar los muebles, yo me di cuenta que había un closet que tenía demasiado fondo. Entonces, estas cosas, incluso el proveedor de closets, que ha estado ya trabajando con nosotros hace bastante ¿Y tiempo. quisiste poner un segundo baño, socio? No, no, dije, es que ese fondo que tiene, o sea, hicieron un closet de unos 70 centímetros de fondo. Entonces, realmente no se usa tanto fondo y lo que pasaba con el closet es que quitaba volumen de la habitación. O sea, la hacía ver más pequeña porque estaba en medio, estaba en una zona en medio entre la cocina y el escritorio. Entonces lo cortamos, de 70 lo cortamos a 40, que es lo mínimo que necesitas para un gancho. Es que lo que me encanta de nuestra visión, Luis, Eduardo, es que bajamos, a veces somos un poco como Elon Musk, que llega con los físicos o con los de cohetes, y dice, a ver, pero demuéstrame que esto, o sea, ¿cuál es la ley de física, yo qué sé, número tal? Y se quedan así perplejos. Entonces aquí nosotros a los arquitectos y a los carpinteros, yo fui a mi casa, fui por un gancho de ropa, fui por 3 o 4 ganchos y le dije, mira, los ganchos miden entre 27, 32 centímetros, no hay tan más. Con 40 es suficiente. Y entonces se quedan así porque Es- nunca lo han pensado. O sea, ¿para qué voy a regalarle 10 centímetros atrás o 15 de vacío? Eso me hace falta dentro de la habitación, no al fondo del closet. Exacto, Claro. es increíble que no tengan esta capacidad de cambiar, ¿no? Y me encanta, Pablo Eduardo, que siempre decimos, y lo decimos porque ha pasado así, hemos literalmente convertido, como si fuéramos una secta, hemos convertido a arquitectos, ingenieros, que después de tiempo dicen, oye, yo no me lo pensé así, no lo imaginé así. Y es que caramba, es increíble y es así como hemos logrado tener altas rentabilidades por un lado, pero también solucionar el problema de vivienda. Porque, por ejemplo, nuestros edificios que tienen estos conceptos tienen gente que está en lista de espera. Por ejemplo, los edificios de Puebla, de Querétaro, de Guadalajara, hay gente que está en lista de espera esperando que se desocupe una de estas habitaciones que hasta son instagrameables. Por ejemplo, las de Puebla, Eduardo, la gente las quiere vivir ahí, se han hecho famosas en Instagram, en TikTok, por la red que tienen en este volado arriba del espacio de doble altura. Es que necesitan entrar a nuestra página, los que nos están escuchando, dense una vuelta www.viverrent.com para que entiendan de lo que hablo, porque de verdad, y vuelvo al punto que comentaba al principio, ¿no? Que es más digno, más indigno, tener un espacio donde tienes todo, pero dentro de la ciudad. Esa es la solución al problema de la vivienda. Ojalá que lo entendieran las autoridades para que autorizaran hacer espacios como estos de 15 metros cuadrados. Y cuando me dicen que sí es indigno o no, pues es algo que se hace en Nueva York, en Londres. Pablo, tú fuiste estudiante en Londres hace 30 años. Bueno, ya estoy sacando aquí el acta de nacimiento, pero lo que voy es que ya había espacios pequeños. Acabo de estar en Hong Kong este año en el Monsters Building, espacios de 7 metros. Entonces no me vengan a decir que un espacio de 14 o 15 metros, pero con doble altura, no tiene, que la verdad es que es comodísimo. Mira, para los que nos escuchan, estuvimos y vean en las redes sociales, por favor, porque estuvimos en Love La Paz. Que ¿cuántos metros tiene, Pablo, de desplante? El de doble altura, Uh-huh. sí, tiene ya, o sea, incluido el tapanco, tienen entre 25 y 28 metros. Pero si en el Tapanco estamos hablando En el de tapanco son 18 de planta, más o menos. 18 de planta. Bueno, hay un video que está ahí en mis redes sociales que estábamos 17 personas adentro. O sea, se puede hacer una fiesta adentro. La regadera es tan grande que cabemos los maestros de las rentas. O sea, no es para nada indigno. Cabe una cama king size si quisieran, pero sin una queen size cómodamente en el Tapanco. Entonces, y este es un espacio para una persona, pero tiene cocina, tiene un área para trabajar, tiene sala, tiene televisión y además puede tener una televisión arriba y una televisión abajo. Es que no es nada indigno, unas alturas que permiten el paso de la luz de manera increíble y de verdad que es todo lo que necesitamos para vivir. Cuando alguien me dice que son espacios pequeños, les digo, pues que no han viajado a Europa, a Italia, a Francia, donde los hoteles son de 5 metros y unas camitas que por cierto son muy estrechas, pero bueno, yo no quepo en las camas, pero bueno, el tema, socios, es que
gracias a todo esto, por eso es que decimos que en ViveRent tenemos inteligencia, primero financiera, pero es que lo voy a replantear porque no es primero. Primero tenemos la inteligencia inmobiliaria y luego la financiera. Y gracias a estas tres inteligencias, nuestros proyectos son extraordinarios. Y por eso los quiero invitar a que entren a www.viverrent.com porque tenemos un lanzamiento justo el próximo 21 de octubre en punto de las 8 de la noche para que ustedes puedan invertir. ¿Desde cuánto, Pablo Eduardo? Cuéntenme. Eso es lo extraordinario, Luis, desde 400,000 pesos, porque nuestro compromiso es seguir democratizando las inversiones inmobiliarias, hacer que te beneficies, que puedas entrar a este mundo de la rentabilidad compuesta en proyectos extraordinarios de alta rentabilidad, que logres obtener hasta un 45% en un primer año con esta combinación entre rentas, plusvalía, descuentos, todos estos bolsillos que generan los bienes inmuebles y que empieces a vivir de las rentas. Queremos que tu dinero esté invertido y que crezca de manera rápida, que entiendas cómo hacer una auditoría de activos, que entiendas dónde estás ahorita y a dónde quieres llegar y que hagas tu plan de acción para en muy pocos años poder retirarte o poder tener lo que todos buscamos, libertad de tiempo, que el dinero esté trabajando para ti y que tengas libertad financiera. Así que no se pierdan este 21 de, ¿qué mes estamos? Octubre. Octubre a las 8 de la noche, inscríbanse en viverrent.com, ahí está la liga y ahí los esperamos, no se pierdan porque es extraordinario las cosas que estamos creando cada vez con esta comunidad que tiene un crecimiento exponencial y que estamos llegando a más rincones y haciendo proyectos cada vez más extraordinarios, así que no se lo pierdan. Imperdible, y voy a revelar, pues adelantar un poquito de lo que tendremos este lunes 21 de octubre, porque habrá por lo menos rentabilidades garantizadas los primeros 3 años del 15%. Con eso quédese, pero es que habrá mucho más, habrá hasta un 45% de retornos porque va a comprar con descuento. Y últimamente en los lanzamientos que hemos estado haciendo se ha acabado todo. Digo, últimamente me refiero a los últimos años. Afortunadamente se acaba todo. Ayer, por ejemplo, o bueno, el lunes que inaugurábamos Love La Paz, había personas que decían, oye, quiero comprar, pues es que ya no hay, o sea, se vendió desde hace mucho. Y recuerden que además somos un desarrollador distinto porque nosotros invertimos con ustedes, administramos, vivimos también de las rentas junto con ustedes. Por eso decía Eduardo, somos una especie de socios, pero bueno, ustedes son dueños de lo que son dueños, son copropietarios junto con nosotros, pero lo interesante es que luego me reclaman ahora algunos seguidores, algunos amigos incluso, oye Luis, pues es que yo quiero lo que lanzas, es que si se acaban, por ejemplo, vamos a lanzar 30 tickets este 21 de octubre con todos estos beneficios y no va a haber más, es que se acaban y es que pues no es que podamos hacer más pisos, si tenemos nada más 3 pisos y 40 unidades, 40 departamentos, no podemos vender más. Entonces, no se lo pierdan, 21 de octubre, 8 de la noche, y pues la página www.viverrent.com. Pablo Mateo Cerro Aguilera, me gustaría entrevistarlos porque pues ya platicaron un poquito acerca de cómo surgieron estas ideas, pero luego, ¿cuáles fueron los retos? Porque obviamente ya hoy tenemos muchos edificios con este concepto de doble altura y que gustan, pero sí hay algunas personas que dicen, no, yo no quiero estar subiendo y bajando esas escaleras, ¿no? Pero la realidad es que hemos aprendido mucho hasta de las escaleras, o sea, de la huella, de cuántos centímetros es más cómodo, cuáles son los aprendizajes más destacables para este tema de los tapancos. Bueno, pues sí, el tema de la escalera, la accesibilidad, estos son cosas que que descubrimos el día que se va a rentar. Y lo que tú no quieres hacer es meter toda la inversión, pensar que es algo compacto, que es algo y el día que se va a rentar que no les guste, ¿no? Entonces, incluso puedes hacer alguna escalera modelo, así como tipo test de laboratorio y llevar a gente a ver qué pasa. Eso fue lo que hicimos en Loves La Paz. Teníamos 3 modelos de escalera y vimos que definitivamente había un modelo que era más cómodo y ocupaba un poco más de espacio, pero nos fuimos por ese. Entonces sí, pues la huella ideal siempre son 30 centímetros, puedes bajarlo un poco a 27 centímetros, el peralte de altura, lo ideal también está entre 15 y 17 centímetros y con eso subes y bajas cómodamente. Entonces a veces por ganar 15 o 20 centímetros en la planta,
vas a hacer una escalera incómoda. El truco con las escaleras también está en aprovechar el espacio debajo de la escalera, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, hemos colocado una lavasecadora en estos espacios, un trozo de la cocina, y todavía el otro día, Eduardo, me acordaba de ustedes porque estaba lloviendo, me estaba remordiendo un poco la conciencia porque hay como 1 metro cúbico desperdiciado debajo del descansillo de la escalera, donde da la vuelta a la escalera y está dándole vueltas. ¿Qué podríamos hacer ahí? Y pensaba, bueno, si estuviéramos en Vive Storage haríamos una mini bodega de 1 metro cúbico de esas. Podemos meter archivo muerto ahí debajo de la escalera. Pero en fin, esta parte de ergonomía, de espacios y también pensar en la multifuncionalidad. Hemos trabajado también con diseñadores de interiores que precisamente estos ya están más convertidos, han viajado por el mundo precisamente, me decían, han estado de mochileros en Europa, en Asia y son más abiertos. Entonces estamos experimentando con unos muebles plegables, estos no los han visto socios, pero va a haber una mesa y 2 sillas plegables que se cuelgan en la pared en un perchero y forman parte también como de la decoración. O sea, al Wow. pegarlo así. Oye, un poco como las camas de Living Alameda, ¿no? De nuestro edificio en Querétaro. Exacto, sí, que se pliegue. Luego también tenemos la mentalidad de decir, bueno, hay una mesita que haya 3 sillas, pero ¿cuándo va a haber 3 personas ahí si solo vive una? Entonces, sí, a lo mejor traes a 2 amigos alguna vez, pero para esas dos, haz algo muy plegable que se meta en otro sitio, ¿no? Y ese espacio lo usas de otra cosa. Luego también hay como ciertos límites mentales, ¿no? Que tenemos, pensamos que hay un espacio para comer, hay otro espacio para trabajar y hay otro espacio para cocinar. Y esos 3 espacios pueden ser el mismo. O sea, puede ser una barra prolongada que te sirva para cocinar, para comer ahí y para trabajar como escritorio. Y es la misma barra. O le sale un ala cuando necesitas más espacio y subes ese ala porque viene otra persona. Sí, les cuento, de pequeño viví un tiempo en Barcelona con mis abuelos. Y vivíamos en un departamento que debe haber tenido, no sé, 10 metros, 15 metros máximo. Y lo que pasaba es que la cama salía de la pared, ¿no? Y entonces, y la mesa bajaba del techo, ¿no? Entonces todo era el mismo espacio, pero era Transformer, ¿no? Y entonces, pues era muy curioso. Yo me sentía como en un juego infantil, porque además las ventanas eran como de escotilla de barco y tenía vista al mar, ¿no? Pero era muy bonito. Pero bueno, esas experiencias pues te van generando ideas y por eso también la otra recomendación a toda la comunidad es viajar, siempre tener la mente y los ojos abiertos, porque eso van sumando cosas que te vuelven creativo y pueden ir aportando valor a los proyectos que tú tengas, ¿no? Sí, Oye, y socio, siempre piensa. acabas de darme una super idea. Hay que hacer la primer casa Transformer, que sea una casa de 10 metros, 12 metros, pero que se transforme en todos esos espacios de los que hablabas, Pablo. Gracias a esta experiencia que tuviste de niño, pero fíjate, si pasabas, digo, tienes 20, socio, pero si pasabas en tantos años que eras niño, Eduardo, Hace poquitos años. pues que deberíamos estar más modernizados en lugar de estarlo estigmatizando ahora. pues sí, pues hagamos un espacio experimental como los museos, ¿no? Uy, al El que fin me quieras, van el que a quieras. dejar mi laboratorio. Para Gracias, la casa socio. Transformer. Eso toca, juega y aprende. A nivel nacional me has dado la autorización, se te agradece, así que próximamente mi laboratorio de innovación Hagámoslo, disruptiva. pero pronto, pero sí, a ver, imagínate una casa que se convierta y es que hoy con toda la tecnología, pues claro, simplemente así me la imagino, una casa modular de a lo mejor 4x4, pero que tenga todo y que se convierta en mi oficina, que se convierta en mi recámara, que se convierta en mi sala y a lo mejor puede ser el mismo mobiliario, ¿no? Realmente, digo yo, ya lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, una cama que se plega en la pared y luego baja y en el día es pues un librero, la base de la cama es un librero, pero luego se plega, más bien se despliega y se vuelve la cama. O sea, es que eso ya sucede hoy, pero sí lo vamos a tener pronto en Viverrent, señores. Y vénganse el 21 de octubre en punto de las 8 de la noche a este lanzamiento para que desde 400,000 pesos hemos democratizado la inversión en bienes raíces y ustedes van a poder invertir desde 400,000 y recibir por lo menos 15% anual garantizado los primeros 3 años, más plusvalía, más todas las rentas, los retornos combinados. No me crea, escúchelo. Regístrese en www.viverrent.com, regístrese ahí, véngase y bueno, yo le agradezco el favor de su atención. También me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario
también ahí puede ver toda la información. Así es de que gracias, Pablo. Gracias, Eduardo. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.